Bienvenidos sean todos ustedes a este lugar en donde lo único que hacemos es celebrar a nuestro Padre Celestial, dar gracias de todos sus favores, pues que no merecemos, pero Él nos da como ese, vamos a llamarle, ese don perfecto, esa misericordia, esa bondad, esa gracia, ese favor inmerecido que Él nos da a cada uno de nosotros. Bienvenidos pues una vez más todos ustedes que están acá, aquellos que están conectados vía Facebook, Casa Oración Loma Dorada, Tijuana. Les damos las más cordiales bienvenidas. Qué bueno que está ahí respetuosamente escuchando, sentados ahí en casa como familia, escuchando el mensaje de la palabra de Cristo. Estamos en la serie Frases Bíblicas. Y en cada una de estas frases bíblicas, como siempre lo decimos, como siempre lo hemos establecido, es necesario que conozcamos el sentido correcto en el cual se dio y el por qué el Señor Jesucristo dijo esta frase. Y Dios dejó todo, ¿verdad? No solamente el Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, los profetas, todos aquellos que adoraron a Dios y que tenían en su corazón el conocimiento de Dios, pues todo quedó por escrito para testimonio de nosotros. Eso es lo que dice la propia Escritura. Y hoy en esta mañana, en esta tardecita ya, vamos a dar gracias a Dios y quiere ponerle un título a esta frase bíblica que hoy vamos a compartir. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que aparecen en Lucas 19:40. Lucas 19:40 en su parte B. Dice lo siguiente: les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. Así dijo el Señor Jesucristo. Les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. Solamente requiero que confirmes si está el audio bien allá afuera. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Vamos a ir ahí, acompáñame por favor a Lucas 19:37. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 37. Y dice lo siguiente: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo lo siguiente: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces sucedió un acontecimiento por el cual nuestro Señor Jesucristo dijo esta frase. Escuche bien. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos porque están cantando, están glorificando. Y entonces él les contestó lo siguiente. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán, las piedras gritarán, dice la versión traducción lenguaje actual. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias. Estamos a punto de recibir el mensaje de tu palabra, el mensaje que transforma nuestros corazones, que redarguye también, que confronta muchas veces, para vivir en la perfecta voluntad que tú has establecido en tu palabra. Conocer el sentido correcto y precisamente vivirlo en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, ministranos, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La iglesia, hermanos, los creyentes, el pueblo de Dios, tenemos una encomienda. Y esa encomienda precisamente es de proclamar, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el propósito de la iglesia. Eso lo podemos encontrar en 1 Pedro 2:9. Y todo esto lo podemos observar simplemente con lo que publicamos en las redes sociales. Si usted hoy, en este día, después de recibir la palabra de Dios, llega a su casa y observa todo lo que estamos publicando o lo que usted está publicando en su Facebook o en su red social, nos vamos a dar cuenta si estamos proclamando como iglesia al Señor Jesucristo o estamos haciendo otras cosas. Y caemos en cuenta que estamos menguando en lo que Dios ha dispuesto para su iglesia. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que estamos publicando? ¿Estamos proclamando a Cristo?
En estas fechas estamos maximizando su nombre, porque el mundo entero, aunque con otros propósitos muy distintos a los establecidos a la palabra de Dios, celebra estas fiestas. Usted y yo como iglesia sabemos a quién debemos celebrar. Pero la mayoría de las personas, el mundo, esto es, la mayoría del mundo, celebra otras cosas menos a Cristo. Tiene otras festividades y otras motivaciones fuera del Señor Jesucristo. Como le digo, si usted y yo estamos celebrando a Cristo en estas fechas y dando gloria y honra y clamando a Él, vamos a verlo y lo vamos a notar en nuestra red social, la que usted maneja. Puede ser Facebook, puede ser no sé cualquier otra maneja, pero ahí se va a dar cuenta o nos vamos a dar cuenta nosotros. Y le recuerdo, es una encomienda de nuestro Señor Jesucristo, es un mandato directo del Señor Jesucristo que compartamos de las bendiciones del Padre Celestial. Sin embargo, si usted y yo callamos, escuche bien lo que le voy a decir, sin embargo, si usted y yo callamos, las piedras hablarán. Si usted y yo callamos, las piedras clamarán. Si usted y yo callamos, las piedras seguirán gritando. Esa es la realidad. Ahora, no dejemos que las piedras hagan el trabajo de la iglesia que usted y yo tenemos que hacer. O seamos piedras, soportados en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Y algo que usted y yo como iglesia debemos comprender y debemos estar seguros cuál debe ser nuestra actitud ante las fechas que estamos viviendo en este mes de diciembre. ¿Qué actitud? Porque de repente podemos hacernos esa pregunta. ¿Qué actitud debo de tener yo como iglesia en este tiempo que se celebra un entorno en donde la mayor parte de las personas dicen que están celebrando Navidad, pero realmente no están celebrando la natividad de nuestro Señor Jesucristo? Pero en usted y yo puede surgir esta pregunta: ¿debo o no debo celebrar la Navidad? Y eso es algo que es bien interesante a la luz de la palabra de Dios, si debo o no debo celebrar la Navidad. La iglesia, el pueblo de Dios, el creyente, debe de enrolarse en las festividades llamadas Navidad. Como siempre, iglesia, congregantes, personas que están ahí en su casa, en la sala de su casa escuchando el mensaje, todo lo vamos a fundamentar de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Todo. En este lugar siempre fundamentamos todo de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Si usted me pregunta algo del impuesto de la renta, yo lo fundamento de la ley del impuesto de la renta. Si usted me pregunta algo del IVA, yo se lo fundamento porque esa es mi área. Pero hoy en este día estamos fundamentando lo que Dios estableció en el aspecto de la fe, de si nosotros debemos o no debemos celebrar estas fechas. ¿Para qué? Para que tengamos una perspectiva completa de lo que Dios ha establecido. Y algo que no debo de dejar de mencionar precisamente, y tengamos esa perspectiva amplia y más completa, es lo que yo le voy a mencionar en este momento. Así es de que acomódese bien ahí en su casa, en su sofá, acomódese acá bien en su silla, para que no nos vayamos a caer entre las verdades que hoy vamos a descubrir. Porque de repente descubrimos verdades que Dios nos muestra en su palabra y se nos tambalea nuestra fe. Por eso es bien importante soportar nuestra fe en las verdades de la palabra de Dios, verdades innegables, verdades irrefutables totalmente, ¿verdad? Número 1, iglesia, Cristo no nació el 24 de diciembre en la noche. Agárrese, pobre Caleb. No es cierto. Cristo no nació el 24 de diciembre en la noche. De acuerdo con los historiadores, la fecha probable de su nacimiento es entre la segunda quincena de octubre a la primera quincena de noviembre. Y tampoco nació hace 2021 años. Esa es la realidad. Según historiadores también, aproximadamente Jesús nació hace 2025 años, así aproximadamente porque no se puede comprobar. ¿Por qué se deduce esto? Bueno, por los ajustes de varias perspectivas o varios factores que tenemos que considerar. Número 1, antes del año 1582 se manejó un calendario que no estaba como el que conocemos ahora. Ese calendario consideraba solamente 365 días del año. Y realmente el calendario
que hoy tenemos, le agregaron un día en febrero. Y hoy precisamente este 2020, muy atípico, pues es año bisiesto. Hoy tuvimos 29 de diciembre. Este calendario se instituyó a partir de 1582 y de ahí para atrás no había calendario bisiesto, no había meses bisiestos y se perdieron alrededor de precisamente año y medio en esa fecha. ¿Por qué? Porque totalmente en dar la vuelta al mundo, el mundo al sol, no solamente son 365 días, son 365 días más 5 horas, más 48 minutos y 56 segundos. Y ahí en 1582 años se perdieron alrededor de año y medio. Y hay otros factores en los errores que podemos cometer como humanos para exactamente llegar a una fecha. Entonces, de ahí partimos, es necesario que conozcamos esto. Todo esto que le estoy yo comentando esta mañana está disponible en internet para que usted vaya y lo observe y lo compruebe, lo ratifique. Esa es la realidad. Entonces, todos esos factores hicieron que hoy podíamos tener un error. Entonces, de una manera vamos a llamarle simpática, podemos decir que Cristo nació 5 años antes de Cristo, aproximadamente. Entonces, esas son las realidades que tenemos que llegar, las conclusiones que tenemos que llegar. Número 1, Cristo no nació el 24 de diciembre. Número 2, no nació hace 2021 años ya, sino hace 2024, 25 años. Esa es la realidad. Sigamos conociendo también el entorno de esto que le llama el mundo Navidad. Esta fiesta se celebra de formas muy diferentes en el mundo. Vamos a ver una definición de Navidad que viene ahí en internet también. Esta fiesta se celebra formas muy diferentes en el mundo, o de formas muy diferentes en el mundo. Su llegada nos hace reflexionar sobre nuestra relación con la familia, amigos y comunidad. Buscamos cerrar ciclos en estas fechas y fortalecer nuestros valores. Esta fiesta llamada Navidad, se celebra de formas muy diferentes en el mundo. Y también, fíjese bien, se busca que vivamos en estas fiestas en paz, en armonía con nuestros seres queridos, haciendo en nuestro espacio, pues precisamente un encuentro con la familia en todas estas celebraciones. Pero si usted y yo ponemos atención a esta definición también, o a este comentario que viene en el internet acerca de Navidad, por ningún lado menciona a Jesucristo. Como le digo, el 85, quizás el 90% de los habitantes del mundo celebran a Navidad sin Cristo. Y eso es algo que desafortunadamente aún la iglesia, aún los creyentes, aún los hijos de Dios, aún el pueblo de Dios ha caído en ese rol. Tengamos cuidado que el mundo, con su movimiento comercial, con su movimiento mercantil, no nos embauque y de repente perdamos el propósito de estas fiestas, de estas celebraciones. Ahora, hay algo que yo le quiero decir. Dios y nuestro Señor Jesucristo es Señor de todos los días. Es Señor desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de cada año. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy nosotros? Bueno, lo único que estamos haciendo es conocer el contexto, o un contexto más amplio del entorno que nos rodea y del por qué muchas cosas hoy en esta temporada pues cambian. Pero yo le digo una cosa, sí tienen un sentido en el mundo totalmente y meramente comercial. No solamente esta fecha, todas las fechas en el año siempre tienen un momento comercial, o un fundamento, o una motivación comercial. Generar economía, economía, ese es el propósito siempre. Comenzamos en enero, pues con los Reyes Magos, ¿no? Que no sé dónde lo sacaron, pero le llaman como malhechor, transar y va a saltar, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Entonces, tengamos cuidado con ello. Pero todo es dinero. Viene otra fecha, el 14 de febrero, dinero. Viene el Día de las Madres, dinero. Viene el Día del Padre, dinero. El Día del Abuelito, dinero. El Día del Contador, dinero. ¿Me explico? Todo es solo comercio. Esa es la realidad. Pero regresemos otra vez al tema.
¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia, la palabra de Dios, prohíbe celebrar la Navidad. La Biblia también, por otro lado, en el otro extremo, ordena celebrar la Navidad. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vayamos a la Escritura. Acompáñenme por favor a Lucas 2:8. Lucas 2:8. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis. Yo me quiero imaginar cuál es la voz. Fíjese, sucedió algo atípico. ¿Cuándo se ha aparecido un ángel a estos pastores? Jamás. Pero yo no sé, la voz de ese ángel enviado de Dios. Ángel quiere decir mensajero de Dios, ¿ok? Los ángeles no pueden operar por su propia voluntad ni bajo la autoridad de Dios, ¿eh? Algunos sí, pero esos son de otra, ahora sí que de otra familia. Los ángeles de Dios operan por voluntad del Padre Celestial. Entonces aquí imagínense la voz que les trajo paz a ellos. Dice: no temas o no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, incluyendo aquellos en el año 2020 que estarán ahí recibiendo la palabra de Dios. Fíjese, que será para todo el pueblo esas buenas de gran gozo. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Como mencionamos, iglesia, existe una discusión que ha durado siglos y siglos sobre si los cristianos, los creyentes, el pueblo de Dios, debemos o no debemos celebrar la Navidad. Ahora, hay buenos cristianos que dan buen testimonio, que celebran la Navidad, y hay buenos cristianos de buen testimonio que deciden voluntariamente no celebrar la Navidad. Sin embargo, hoy expongo esta situación para caer en cuenta de lo que Dios dice en su palabra. ¿Debemos celebrar como iglesia o no debemos celebrar como iglesia la natividad de nuestro Señor Jesucristo, o el nacimiento que da vida? Eso es lo que quiere decir natividad. Ciertamente, cuando nosotros leemos la Escritura, y quiero que observemos esto, cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos la Escritura, encontramos dos aspectos diferentes. Uno de ellos es que en la Escritura hay mandatos bíblicos específicos. Ahorita le voy a poner un ejemplo de ellos. Y son contundentes. Son ordenanzas así bien claras que no necesitan ni siquiera, vamos a decir, más que usar el sentido común. Esa es la realidad. O sea, claramente se nos dice. Pero también hay otros. Así como hay mandamientos explícitos, también hay principios bíblicos. O sea, esto es cosas o aclaraciones, instrucciones que Dios nos da y que usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos discernir. En el mundo se dice inferir o sacar conclusiones, pero nosotros que somos hijos de Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos discernir, y ese Espíritu Santo, ¿a dónde cree que nos va a llevar? A toda verdad. Eso es lo que dice la Escritura. Consideremos pues entonces, solamente para reiterar, lo siguiente, y no solo en el aspecto de la Navidad, de la natividad. En la Biblia encontramos para todos los aspectos y en todas las áreas, como le digo, mandamientos explícitos, directos, y también principios bíblicos. Obviamente es más fácil seguir o identificar los mandamientos que son claros y que son explícitos. No así los principios bíblicos que nos enseña Dios a través de su palabra. Es un poco más complicado, pero por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Le voy a poner unos ejemplos de mandamientos explícitos. Mandamientos explícitos. ¿Cuáles son ejemplos de mandamientos explícitos? Por ejemplo, no robarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. O sea, es muy claro identificar este mandamiento. Son explícitos. Pero, por ejemplo, vamos a entrar a un aspecto en donde ya no es el mandamiento explícito, pero sí debemos considerar el principio bíblico, o sea, los principios de Dios para su iglesia, para los creyentes, para su pueblo, y llegar a deducciones sensatas, prudentes, verdaderas. Por ejemplo, ¿fumar marihuana es pecado? Entonces, alguien le va a decir,
Si una persona dice que sí, pues vamos a preguntarle, ¿dónde dice en la Biblia? Y pues no lo vamos a encontrar. De hecho, no va a encontrar usted la palabra ni Juana ni Mari, ¿verdad? Entonces, bueno, Juan sí, pero Juana no. Si alguien dice que sí, ¿dónde está? Y si alguien dice que no, ¿dónde está? Esa es la realidad. Ahí entonces nos tenemos que ir a los principios de Dios, que no están explícitamente en un mandamiento, sino que son principios que en el contexto de la Biblia, en el contexto de toda la palabra de Dios, debemos llegar a ciertas conclusiones. Jamás vamos a encontrar, si alguien, usted jamás y yo jamás vamos a encontrar, si alguien nos dice, a ver, dime dónde dice que no debo de fumar marihuana. Bueno, debemos saber que, escuche bien lo que le voy a decir, que cualquier tipo de droga, incluyendo la nicotina y el alcohol, que son drogas, ¿sí?, debemos filtrarlas, debemos de llegar a inferencias o conclusiones o discernimientos espirituales acerca de los principios de Dios establecidos para estas situaciones. ¿Dónde vamos a ver los principios que Dios estableció con respecto a tomar decisiones con respecto a estas situaciones? Perdón, repetí la palabra respecto. 1 Corintios 3:16. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3:16. Dice lo siguiente: ¿acaso no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y ese principio bíblico nos debe de llevar a cuidar nuestro cuerpo físico. ¿Sí me explico? Entonces es el principio. Y ahí es donde usted y yo podemos inferir, podemos concluir, podemos discernir que este texto contiene el principio espiritual que nos hace comprender que no debemos afectar nuestro físico, echando humo a nuestros pulmones. Si hoy en este contexto lo que quiere la gente es estar sano de sus pulmones, pero yo no entiendo a una persona que está caminando en la calle y que aún va solo y que trae su cubrebocas, ¿sí? Trae su cubrebocas y se lo quita para echarse una fumadota de cigarro. O sea, no lo comprendo. Espero que las autoridades también respeten a aquellos que decidimos, fíjese, y no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones de integridad física y de no afectar nuestro organismo, el no aspirar humo también de segunda mano. Esa es la realidad. Entonces, el principio bíblico es claro. No debemos, o sea, la respuesta es, no debemos fumar marihuana, aunque la legalicen, aunque la legalicen. El alcohol y la nicotina ya están legalizados, aunque la nicotina ya le ponen ahí la calavera, ¿no? Y la gente que anda buscando el cigarro, dame uno donde que no tenga la calavera, por favor. Entonces, pues, son las contradicciones del ser humano, ¿no? Ahora, tristemente también le digo, el asesinato de bebés no natos ya está legalizado. Y como está legalizado, pues la gente piensa que ya no es pecado. Acuérdense que las leyes de Dios no se pueden violentar, aunque el hombre quiera una y otra vez romperlas, haciendo justicia, pues modificando las leyes a su antojo. Tengamos cuidado. No todo, así como dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. También aplica como principio bíblico, no todo lo que aprueban las leyes del hombre están alineadas a la voluntad del Padre Celestial, ni aun lo que dice muchas veces la religión. Cuidado con la religión, porque muchas veces lo que aplica la religión está muy distante de lo que Dios ha establecido para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Volvamos al tema de este tiempo. Iglesia, si nosotros callamos, las piedras gritarán. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Si nosotros callamos, las piedras clamarán. Por cierto, iglesia, también es necesario saber que Jesucristo es la razón de la estación. Y es a quien debemos glorificar en este tiempo. Se argumenta, también deseo que conozcan lo siguiente, se argumenta que la Navidad es de origen pagano. Una vez más, se argumenta que la Navidad es de origen pagano. ¿Okay? Y si damos este argumento porque
si nosotros nos vamos y hacemos, vamos a llamarle una historia de dónde nace la Navidad, sí tiene un origen pagano. Era la Saturnalia famosa, de Saturno, ¿no? Saturnalia, en donde glorificaban a una deidad pagana. Y que en un momento la iglesia, ahora sí que ahí vamos a reconocer un latino, la iglesia romana, la iglesia católica dijo, vamos a cristianizar la fecha que estaba totalmente tergiversada y vamos a darle un sentido cristiano. Bueno, en ese sentido vamos a decirle, le atinaron, ¿no? Y se tuvo que cristianizar la fecha para que se aceptara. Pero cambiando, pero forzosamente se tienen que cambiar, pues las acciones. Se tiene que cambiar la mira, para que entonces en lugar de celebrar algo pagano, celebremos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Pero vamos a suponer, no, si damos este argumento de que yo no celebro la Navidad porque es de origen pagano, quiere que le diga una cosa, iglesia, entonces estaremos en serios problemas y tendríamos que irnos a vivir a otro planeta, o cuando menos aquí cerquitas a la luna. ¿Por qué le digo esto? Porque todo nuestro entorno es pagano, incluyendo el propio mundo, la propia tierra, es pagano. Por eso vino Jesucristo, a salvar lo que se había perdido, a darle la oportunidad al mundo, cuando dice el mundo, a la gente que vive en el mundo, a que cambie de proceder. Pero le voy a decir algunos ejemplos de cómo estamos rodeados de cuestiones paganas. Digo, si el argumento es yo no celebro la Navidad porque tiene un entorno o un trasfondo pagano, bueno, hay que cambiar la mira nada más. Pero fíjese bien, los días de la semana, todos, a ver, clase de primero de primaria, ¿todos sabemos los días de la semana? Sí, lunes, martes, miércoles, ¿qué? Jueves, viernes, sábado, domingo, todos son nombres paganos. Mire, hasta ya celebraron, ¿eh? Gloria a Dios, que estamos conociendo la verdad. Todos los días son deidades paganas, se celebraban a deidades paganas, se adoraban deidades paganas. Iglesia, muchos de nosotros tenemos nombres paganos, también paganos. En mi caso, Francisco quiere decir fortalecido. Bueno, ahí no está tan pagano, ¿verdad? Pero algunos tienen nombres paganos. Nadie sabía que, bueno, no, ya no voy a meter en los nombres. Mejor le sigo. La corbata, esa mascarita que usted trae. A ver, ¿quién más? Es más, las bufandas que les obsequiaron ahorita a los servidores, esas tienen origen pagano. Su origen, fíjese, el origen de la corbata, su origen es religioso. Tenía que ver con la adoración a la diosa Isis, que tenía una especie de pañuelo anudado en el cuello, conocido como el nudo de Isis, así parecido es. No sé qué. Los antiguos egipcios les ataban a los difuntos un pedazo de tela alrededor del cuello con el nudo de Isis para una protección para la otra vida. Esta corbata que traigo aquí, les confieso, no es de seda. La mayor parte de las corbatas que tengo son de seda, pero pues esta me la regalaron, gloria a Dios, ¿verdad? También. Pero es la misma corbata. Aunque la corbata se vista de seda, corbata se queda. Pero es de origen pagano, iglesia. Es de origen pagano. Y usted dice, pues ya no voy a usar corbata. Bueno, entonces se lo voy a poner más todavía crítico el asunto. Los billetes o papel moneda que ustedes traen en la bolsita tienen figuras paganas. Los billetes de los United States of America tienen símbolos masónicos y paganos. Y usted, ¿cómo anda buscando los cueros de rana, no? Por cierto que ahorita bajaron. Así le llaman a los verdes, ¿no? Por ser verdes. Bueno, algo más. ¿A cuántos ya les dieron su aguinaldo? Gloria a Dios, todos contentos. Pues aguinaldo tiene origen pagano, así es de que vaya y regréselo. Le voy a contar. Fíjese bien. La palabra aguinaldo proviene del término celta aguinald, nombre que se designaba al regalo de Año Nuevo
y que tenía que ver con la costumbre de intercambiar regalos como manifestación de buenos deseos. Oiga, pero dirán otros por ahí vivales, porque esos vivales donde quiera se los encuentran. Si recibieron su aguinaldo, tráiganlo a la congregación para santificarlo. Porque así hay largos, ahora sí que personas que se aprovechan de la ignorancia de la gente, como les digo, para extorsionarles desde el púlpito. Tengamos cuidado. No hay tiempo, si no le contaba historias que la verdad, si yo se las cuento, se va a caer para atrás. Así una sencillita, una así que rápidamente se me vino a la mente. En una ocasión una señora falleció su hijo, pues andaba un poquito en situaciones malas, y dejó una maleta ahí y estaba llena de dinero. ¿Sabe lo que le dijo el pelado Vivales, miembro pastor de la congregación? Dígale, esa maleta es del diablo, tráigalo a la iglesia para santificarlo y déjelo aquí se va a limpiar ese dinero. ¿Y qué cree que hizo la mujer esta? Lo llevó. Y historias como esas, hermanos, entre los 20 y tantos años que tengo de cristiano, usted ni se imagina lo que de repente salta a la luz. Sigamos. El aguinaldo, disfrútelo, iglesia, disfrútelo, inviértelo bien y glorifique a Cristo con su aguinaldo. ¿Okay? Si tiene origen pagano, usted santifíquelo obedeciendo a Dios, aplicándolo en cosas que van a traer beneficio para su vida. ¿Me está escuchando? Esa es la realidad. Un punto más acerca de los orígenes paganos de ciertas actividades. ¿Cuántos están estrenando hoy? A ver, ¿alguien está estrenando algo? Por ahí algunas bufanditas. ¿Qué está estrenando, hermanita? Una chamarrita. ¿Alguien está estrenando? ¿Qué más? La bufandita. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! La blusa. Estamos estrenando. Bola de paganos. También ustedes están ahí en el Facebook. ¿Por qué? Miren. Durante el reinado de Rómulo, fundador y primer monarca de Roma, en el 753 a.C., el emperador recibía de sus colaboradores ramas de un árbol frutal del bosque consagrado a la diosa Strenia. Esta diosa representaba la salud y la buena suerte, por lo que estas ramas se entregaban a manera de buenos deseos para el nuevo año también. Este hecho se arraigó y cada primer día del año se repartía el llamado Strena, en honor a la diosa. Strena, de ahí viene precisamente el término estrenar. ¿Se fija? ¿Estamos escuchando? Estamos siendo instruidos por la palabra de Dios. Insisto, el aguinaldo es pues un regalo, una estrena, y todo lo que podríamos estar estrenando hoy, totalmente de origen pagano. Así es de que, hermanos, pues regresen su aguinaldo y regresen las bufandas por ahí, porque están inspiradas en ese término, estrenar en una diosa pagana. Iglesia, comprendamos el propósito de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿es pecado estrenar? Digo, si no, entonces ahorita vamos a buscar las segundas, ¿no? Para no estrenar. No, iglesia, por supuesto que no. Pero según el argumento de muchos, la Navidad, como tiene origen pagano, por llamarle así, pues no se debe de celebrar. Si lo pensamos así, entonces pues debe de quitarse todo lo que está estrenando y debe regresar el aguinaldo, porque entonces también es pagano. En casa de oración, iglesia, casa de oración, no solamente en Tijuana, en Baja California, en México y en el mundo, creemos que el celebrar la Navidad no es asunto de bien o mal, ya que las Escrituras, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos provee el principio de la libertad de decidir si queremos observar estos días especiales o no. La Biblia, lenguaje sencillo, en Romanos capítulo 14, versículo 1, escuche bien, Romanos 14, 1, hablando de los débiles de la fe, de aquellos que todavía no tienen convicciones bien cimentadas, pero para Dios, y cualquier cosa o viento de doctrina les va a mover.
Dice Romanos 14:1, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no comprenden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, pues no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado a los dos por igual. ¿Se acuerdan de la visión de Pedro cuando estaba en la azotea? No llames inmundo lo que yo he limpiado, siempre y cuando cumplan los propósitos de Dios y no los propósitos para cuestiones del mundo. Dice lo siguiente, el versículo 4, estoy leyendo Biblia lenguaje sencillo. Ustedes, pues, no tienen derecho a criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no trabaja bien. Así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Sigue diciendo esta versión lenguaje sencillo en Romanos 14:5. Permítame, así lo manifiesta esta versión, permítame darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de que piensa lo correcto. Los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo también lo hacen para honrar a Dios y les dan las gracias. Aunque en otro pasaje dice que si sabes que eso está sacrificado a los ídolos, eso quítalo de ahí. ¿Sí? Eso quítalo de ahí. Sigue diciendo, los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios, y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios y le dan gracias igualmente. Asimismo sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracias a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Estos textos, pues, iglesia, nos dan un principio espiritual. Acuérdense, hay mandamientos explícitos, hay ordenanzas explícitas, pero hay principios de Dios establecidos en su palabra que debemos discernir, debemos comprender espiritualmente para saber si lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer es correcto o es incorrecto. Esa es la realidad. Pero no olvidemos lo siguiente, iglesia. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Son principios espirituales que nos ayudan a elegir legítimamente si debo o no debo celebrar tal o cual día, incluyendo la Navidad, la Natividad, el nacimiento que da vida. En Casa de Oración, insisto, creemos que la Navidad nos da una gran oportunidad de exaltar y celebrar a Jesús, maximizando, ¿sí?, la venida de Él a este mundo. Romanos 14:22 aclara lo siguiente: lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho, considerando los principios bíblicos siempre, considerando los principios bíblicos. Pero si alguien no está seguro si debe de comer o no comer algo y lo come, entonces sí está haciendo mal, porque no está actuando conforme de acuerdo a lo que cree, de acuerdo a la fe. Y ustedes bien saben que esto es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Romanos 14:23 en la versión Reina Valera aclara un poquito más esto, o está un poquito más comprensible. Dice lo siguiente: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto es, si una persona dice, no, es que yo no quiero realmente, yo no quiero comer carne de puerco, y los panecitos esos en forma de puerquito tampoco los comen, ¿no? Entonces, es su decisión, porque si él piensa que si come carne de puerco se va a condenar, pues ya no está viviendo en la fe, me explico, en esa fe madura. Si para él es esa convicción, que lo haga libremente, porque lo está haciendo ¿para quién? Para Dios. Esa es la realidad. Estamos hablando de cosas secundarias, no estamos hablando, si yo tengo la convicción de que el cigarro marihuana me va a acercar a Dios, pues así no aplica, ¿no? Tengamos cuidado, ¿sí? Porque nos va a acercar por otras cuestiones espirituales, esa es la realidad.
Entonces, iglesia, si usted hace algo y le puede traer, considerando los principios bíblicos, le puede traer cierto grado de culpabilidad, pues no lo haga. Así de sencillito. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Tenemos que hacerlo con convicción. Pero eso que hacemos con convicción, hagámoslo ¿para quién? Para nuestro Padre Celestial, para glorificar a nuestro Padre, a nuestro Señor. Algunos principios, pues, que nos da la propia palabra de Dios, precisamente nos dan la pauta para decidir hacer algo o decidir no hacerlo. En este caso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como le digo, que no fue el 24 de diciembre, ni hace 2020 años o 21 años casi, iglesia, ¿qué más da? Lo importante es que Jesucristo vino a este mundo. Lo importante es que Jesucristo vino a traer salvación y a cumplir sus propósitos para el mundo entero, para usted y para mí. Y eso es lo que debemos celebrar usted y yo. Y este 24 de diciembre hacerlo con gozo en nuestro corazón, porque estamos celebrando la vida de Cristo que nos dio vida a cada uno de nosotros. Esa es mi convicción, iglesia, y es la convicción de Casa de Oración. Escuche bien lo que aconteció aquí. Los ángeles celebraron el anunciamiento del nacimiento de Cristo nuestro Señor. Vamos a ir a Lucas 2:4. José subió de Galilea, Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Para qué? Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ya habíamos leído esto, por eso voy rápido. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido, o les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Estaban celebrando, iglesia. Sorprendentemente, en nuestros tiempos, algunos cristianos dicen que la Biblia no menciona nada de celebrar el nacimiento de Cristo. Y hoy estamos testificando, estamos viendo en la propia Escritura que los ángeles mismos celebraron cantando el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué decían ellos? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Pregunto, ¿será la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios, un evento digno de celebrarse? La respuesta enfática y clara, y que nos está dando una convicción total, lo que dice la palabra de Dios: claro que sí, claro que sí. Cuando Jesús nació, iglesia, en el cielo hubo una gran fiesta. Los ángeles cantaron. La encarnación del nacimiento del Hijo de Dios fue una obra portentosa de nuestro Padre Celestial. Y la misma palabra de Dios nos habla de celebrar las obras grandiosas y maravillosas de Dios. Salmo 89:5 dice lo siguiente: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Iglesia, y los santos no son los monos que están ahí de yeso. Los santos somos usted y yo, porque santidad quiere decir apartados para Dios, hijos de Dios. La iglesia es la redimida por Cristo Jesús, y Él, solamente en Él, nos hace santos, aunque nos falta mucho por caminar, mucho por madurar, pero gloria a Dios porque estamos en el camino perfecto. No somos perfectos, como dijo el apóstol Pablo, pero estamos en el camino perfecto, el camino de Cristo, aquel que nació un día, y que usted y yo debemos celebrar y aprovechar estas fiestas para que la gente, familiares que nosotros que no creen, puedan
se les pueda sembrar la palabra de Dios. Iglesia, porque si nosotros callamos, las piedras hablarán. Y esa es la oportunidad que Dios nos da para hablar, para compartir, para bendecir, ¿sí?, a aquellos que no han querido entregar su corazón a Cristo. Hermanos, qué hecho tan maravilloso fue la encarnación y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, ¿cuál fue la reacción de los pastores? Glorificaron a Dios. ¿Cuál fue la reacción de los ángeles en el cielo? Glorificaron a Dios. ¿Cuál fue la reacción de los sabios, los magos del oriente? Glorificaron a Dios. Tanto que le trajeron oro, incienso y mirra. Glorificaron a Dios, iglesia. Eso es lo que hicieron. ¿Y qué debemos hacer usted y yo hoy en nuestros días que nos tocó vivir? Porque ellos lo hicieron en su momento y en su tiempo, pero nuestro momento y nuestro tiempo es hoy, este siglo en el cual usted y yo estamos viviendo. Qué pena que Dios nos dé, y qué tragedia que Dios nos dé esta oportunidad, año tras año, de celebrarle y glorificarle, y no lo hacemos. Y no solamente el 24 de diciembre, eso en ningún día. Para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, todos los días son días del Señor, y el 24 aún más, porque celebramos al dador de la vida. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo, iglesia? Debemos respetar también a los hermanos que tienen sus razones para abstenerse de celebrar Navidad. Esa es solamente una libertad que otorga la Biblia, que otorga Dios a través de su palabra, para que nosotros lo podamos hacer libremente. Pero de igual manera, como le digo, Dios en su palabra nos da la libertad para celebrar que Jesús nació. Así es de que si celebramos en este tiempo, hagamos todo para la honra y gloria de Dios. Nada más. No nos enrolemos en las cosas del mundo. Ese es lo que debemos hacer usted y yo. Quizás, concluimos iglesia. Quizás, y yo, como dicen por ahí, voy a dar el beneficio de la duda. Quizás los hermanos que no celebran este tiempo tan glorioso como todos los días, es que han puesto su vista solamente en el comercio, en las comidas, en los regalos, e inclusive en las bebidas de todo tipo que acaban pues con borracheras, que son cosas que no glorifican a Dios. Iglesia, eso no es digno de celebrarse. Así no celebramos a nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente, como le digo, en el beneficio de la duda, quizás por eso ellos no celebran Navidad, porque esto es lo que piensan que es Natividad. No, Natividad no es eso. Hay dos Navidades en el mundo: la comercial, la del mundo, y la de Dios, la espiritual, la de sus hijos, la de su iglesia, la que usted y yo debemos de celebrar. O está la Navidad del desenfreno, en donde solo es comercio, llevada por ser un invento, ¿verdad?, de ese hombre panzoncillo de color rojo y blanco, también porque lo tuvieron que meter para quitar a Jesús, porque eso es lo que están haciendo, quitar a Jesús. Pero usted y yo como iglesia debemos de establecer a Jesús una y otra vez, y sacar ese gordito y meter a nuestro Salvador. Esa es la realidad. Por eso cada reunión que usted haga no debe ser como la que también vamos a celebrar esa Navidad en la televisión, vamos a celebrar Navidad, y hacen de todo y dicen de todo y nunca mencionan a Jesucristo. Esa Navidad no es de Dios. Esa Navidad sigue siendo pagana. Esa es la que no se debe celebrar. Acuérdese, iglesia, pero existe otra Navidad. La Navidad que usted y yo debemos celebrar, la Navidad de la iglesia, la Navidad de los hijos de Dios, la Navidad de los pueblos de Dios, en donde Cristo es la razón de la estación y no hay ninguno otro. Que en este tiempo, iglesia, las familias cristianas, el pueblo de Dios que hoy estamos viviendo en este siglo XXI, glorifiquemos de la forma correcta al Señor, que es Señor de todos los días. Del 1, del 15, del 20, del 24, del 31, de cada mes y de cada día del año, incluyendo años bisiestos, Dios el Señor, de todos los días.
La iglesia, pues, debemos darle sentido correcto a estas festividades y que sabemos que es un momento también propicio para que se siembre la palabra de Dios en cada corazón que aún sigue viviendo extraviado. Iglesia, muchos cristianos han callado por voluntad propia. Otros cristianos siguen siendo engañados con todo el mundo de comercio que hay en estos días y menguan en su fe para con Dios. Pero usted y yo no nos debemos callar. Porque si callamos, aún las piedras hablarán. Iglesia, proclamemos a Cristo nuestro Señor y Salvador en estas fechas y siempre dando testimonio correcto de su nacimiento. Navidad, Natividad, un nacimiento que da vida a los corazones que muchas veces tienen todo, pero no la vida de Cristo. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Termino leyendo una vez más Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo, Jesucristo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Iglesia, lo que celebramos, celebremos para la honra y gloria de Dios, a Jesucristo nuestro Salvador. Amén, iglesia. Demos gracias a Dios. Pongámonos de pie, por favor. Y oremos a nuestro Padre Celestial para que nos dé convicción de hacer todas las cosas en libertad, porque a esa libertad nos ha llamado. Pero lo hagamos correctamente atendiendo los principios de Dios establecidos en su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu bendición hecha realidad cada día en nuestras vidas. Trayendo dirección, Señor, sabiendo que estamos caminando sensata y prudentemente en el camino perfecto, el camino de Cristo. Aquel que vino hace ya más de 2021 años. Gracias, Señor Jesucristo, por traer las buenas nuevas y esa oportunidad de darnos vida y vida en abundancia. Todos los días en este mundo, Señor, que nos permitas estar, celebraremos tu grandeza. Y en este tiempo, Jesucristo es la razón de la estación y glorificamos aún más el que tú hayas venido a salvar lo que se había perdido. Nos unimos a esos coros celestiales, nos unimos a esa celebración en el cielo, porque Cristo vino y cumplió sus propósitos. Propósitos dados por el Padre de redimir, de restaurar, de llevar otra vez a ti, mi Dios, lo que se había extraviado y perdido. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Celebremos este tiempo dando gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de usted, el Salvador mío, y que gracias a Dios hoy tenemos esta vida plena en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo.